Lo dijo en la primera hora. Bueno, recta final de nuestro espacio, les propongo hablar de educación superior. Nos acompaña un especialista en la materia, el doctor Manuel Herrera. Él es director académico de Relaciones Internacionales de la Universidad Internacional de La Rioja, la UNIR. Doctor, qué gusto, bienvenido. Buen día, ¿cómo le va? Muchas gracias, Fabricio, por permitirme hablar de educación aquí en esta maravillosa emisora a un país que llevo en el corazón, que es Ecuador. Gracias de verdad por permitirme este espacio. A usted por la gentileza de visitarnos. ¿Cómo usted analiza hoy el estado de la educación superior y cuáles son los retos en un mundo, digamos, pospandemia, un mundo más tecnológico, un mundo en el que tal vez inclusive a nivel de formación tenemos otro tipo de necesidades? Pues mira, mi querido Fabricio, la Universidad Internacional de La Rioja, la UNIR, tiene un observatorio que es el Observatorio sobre los futuros de la educación superior. En él nos planteamos abordar cómo va a ser el futuro de la educación en las próximas décadas. Ciertamente la pandemia ha marcado un antes y un después. Antes de la pandemia teníamos educación presencial fundamentalmente, existía la educación online que también se estaba desarrollando, pero tras la pandemia estamos caminando hacia modelos mixtos, modelos que van a tener que combinar presencialidad con virtualidad. Por tanto, Fabricio, si tuviera que dar una serie de titulares de cuáles son los grandes retos que va a tener la educación superior en el futuro son, en un primer lugar, la digitalización. Las nuevas tecnologías han llegado al mundo educativo para quedarse. En segundo lugar, tenemos el reto de la internacionalización. Las universidades no van a ser compartimentos estancos que no se relacionen, sino que tienen que estar dentro de una red de relaciones con las cuales fomentar la investigación, la docencia y la transferencia con calidad. Y ese es el tercer gran reto, la calidad. No puede haber universidades que no ofrezcan titulaciones, formación para profesionales que tienen que encarar el reto de una sociedad donde la formación no acaba nunca. Por tanto, los tres grandes retos que, en mi opinión, tiene la educación superior, no solamente en Ecuador, no solamente en América Latina, en el mundo entero son digitalización, internacionalización y calidad. Hay quienes discuten, por ejemplo, el hecho de que la digitalización o la virtualidad podría provocar una disminución de la calidad académica, del proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Usted cómo lo visualiza? Mi querido Fabricio, yo esto me lo planteo, ¿cómo no lo planteamos en Europa? En Europa no nos planteamos si es educación presencial o si es educación virtual. Nos planteamos si es educación de calidad o no es educación de calidad. Yo creo, y por ello apuesto claramente por la educación online, que es un instrumento para corregir desigualdades sociales, para llevar la formación a personas, a escenarios que de otra manera quedarían totalmente excluidos. Pienso que la educación online ofrece igual o mejor calidad que la presencial. Tan solamente falta que se sepa cuidar. Hacer educación online no es tener la plataforma Zoom y transmitir clases virtuales, lo que antes hacíamos presencial. Hacer educación online no es tener un repositorio con documentos, 4 PDFs como material. Hacer educación online requiere capacitar bien a los profesores en competencias digitales, requiere tener unos contenidos digitalizados que sean atractivos, que favorezcan el autoaprendizaje, requiere un acompañamiento por parte del alumno que no se encuentra solo. En resumidas cuentas, aquellos que piensan que la educación online es una educación de baja calidad es sencillamente porque no se han puesto a ver todas las herramientas, todos los instrumentos, todas las capacitaciones que conlleva una educación online de calidad. O que solamente tienen que prender la cámara y pare de contar. O sea, si están los estudiantes con la cámara prendida, están atendiendo la clase. Claro, es que eso no es educación online. Yo creo que eso fue un instrumento de educación de emergencia en un momento muy concreto. En el momento específico de la pandemia. Donde había que mantener al cadáver vivo, si no hubiésemos tenido que cerrar las universidades. Ya. Y ahora esos procesos son mucho más rigurosos. Esos procesos son mucho más rigurosos. Yo le comento lo que hacemos en UNIR, que somos una universidad 100% online, con más de 100.000 alumnos, con unos índices de calidad que nos han llevado a que estemos en el TIE Higher Education, uno de los rankings más selectivos, que hemos sido la primera universidad online en entrar. En decirle que nosotros cuidamos muy mucho la formación de nuestros profesores. Los profesores que imparten la clase virtual no es lo mismo que el profesor que imparte la clase presencial. En América Latina ya hemos capacitado a más de 35.000 profesores, UNIR, de forma totalmente gratuita, y aquí en el Ecuador a más de 15.000. Igualmente se necesitan que los contenidos sean muy
buenos, no sean plagios, no sean recortes de artículos. Se necesita que haya una edición digital de primer nivel, que se actualice constantemente. Mis alumnos, cuando entran en el aula virtual, ¿qué es lo que encuentran? Pues encuentran todas las unidades didácticas, todos los ejercicios de autoevaluación, toda una serie de recursos bibliográficos, webgráficos, una serie de píldoras formativas. Esos son contenidos digitales y tal. Y después también nos encontramos con la tutorización. El alumno, el gran peligro que tiene la enseñanza online es la deserción. ¿Por qué? Porque el alumno esté solo. Nosotros tenemos un ejército de más de 1.500 tutores que hacen un seguimiento al alumno. Si yo lo dijera en plan cristiano, diría que son su ángel de la guarda. Si lo dijera en plan George Orwell 1984, diría que son el gran hermano. Es decir, hacen una labor de acompañamiento al alumno en todas y cada una de sus tareas. No son figuras académicas, son figuras de coaching. Eso es educación de calidad. Nosotros tenemos al día de hoy más de 60.000 egresados de nuestras aulas virtuales, profesionales como usted y como yo, que han acudido a la formación online para reinventarse profesionalmente. Pero básicamente esa formación online, le pregunto, sirve para las materias de carácter social. O sea, no me imagino a un médico formándose a nivel virtual. O sea, necesita la presencialidad. Fabricio, usted se monta en aviones, ¿verdad? Coge bastantes aviones. La mayor parte de las horas de vuelo de los pilotos la han hecho en simuladores. No lo han hecho en vuelo real y llevan a sus espaldas pues a 400 personas. Le digo esto porque, en efecto, estamos evolucionando muy rápidamente en la educación online. Nosotros tenemos alrededor de 175 maestrías, 4 doctorados, 40 pregrados en áreas de ciencias sociales, en áreas de educación, en área de empresa, en área de comunicación, pero también tenemos en el área de salud. Tenemos en el área de salud toda una serie de maestrías de gestión sanitaria. En España, buena parte de las facultades de medicina, los títulos de medicina tienen ya casi un 30% de virtualidad. También tenemos una facultad de ingeniería con maestrías de ciberseguridad, Big Data, Visual Analytics. Por eso le digo que todo lo que es el tema del metaverso, todo el tema de lo que es la inteligencia artificial, está haciendo que la educación virtual tenga auténticas simulaciones que permiten adquirir una serie de competencias y habilidades en el aprendizaje. Le pongo, por ejemplo, el caso, mi querido Fabricio. Nosotros tenemos una maestría en Historia del Arte Contemporáneo. Mi alumno, cuando entra en clase, no entra en la cámara Zoom, sino que entra en el Museo del Arte, el Museo del Prado, en el Louvre, en los Uffizi. O, por ejemplo, tenemos una maestría en Penal Económico Internacional. Mi alumno entra en una clínica jurídica con un avatar que le permite resolver casos en tiempo real. Por tanto, he de decirle que todo el tema de las simulaciones, hoy, por ejemplo, cuando uno visita muchas facultades de odontología, de medicina, no se trabaja con pacientes reales, más tarde en las prácticas, pero muchas son de ellas simulaciones. Y todo ello creo que iremos caminando. Usted decía, la inteligencia artificial, esa es la apuesta del futuro para formar profesionales en estas ramas que históricamente necesitaban la presencialidad obligatoria. Yo le comento, cuando me hace esa pregunta, me viene a la cabeza pues una de las grandes afirmaciones de uno de los sociólogos contemporáneos más interesantes, Norbert Elias. Él nos decía que el siglo XXI va a tener un gran dilema, la fragmentación entre lo humano y lo técnico, y donde el gran reto es reconducir lo técnico a lo humano. Ciertamente la inteligencia artificial se va a introducir y se está introduciendo dentro del panorama educativo, permitiendo pues que los alumnos adquieran toda una serie de competencias y habilidades. Eso no significa que haya que sustituir al factor humano, que siempre es clave y fundamental. Para mí la inteligencia artificial es una herramienta que nos permite profundizar y mejorar en la adquisición de competencias y habilidades, pero nunca sin olvidar el factor humano, que siempre es clave en los procesos educativos. Usted acaba de decir eso. No es que sustituya al factor humano, porque eso es lo que piensan algunos, que con el paso del tiempo la inteligencia artificial va a sustituir al ser humano. Yo, la verdad es que pensar que la sociedad del futuro va a ser Matrix me cuesta bastante pensarlo. Creo que la realidad incluso a veces supera la ficción, pero ciertamente la inteligencia artificial se ha convertido en un gran instrumento de primer nivel, que hay que saber reconducirlo, pero soy de los que piensa, como humanista aférrimo que soy, que el factor humano siempre será clave y fundamental. Acá, por ejemplo, una ingeniera, Patricia Núñez, me dice, pude obtener 2 títulos de 4º nivel, máster en sistemas integrados de gestión y máster en prevención de riesgos laborales, hablando justamente de las carreras técnicas, pero lo hizo de manera virtual. Entonces, sí se logra virtualmente este tipo de ramas. Totalmente, totalmente. De hecho, por ejemplo, en España
donde todos los títulos que nosotros traemos aquí son títulos que han sido sometidos a la evaluación de nuestra Agencia de Evaluación y Acreditación de la Calidad, que es el CACES y el CES aquí en Ecuador. Pues todos nuestros títulos están verificados porque corroboran que los alumnos van a adquirir una serie de competencias y habilidades cursando esas materias online. Por tanto, he de decirle que está demostrado a través de los procesos de evaluación y acreditación que sufren nuestras titulaciones, las titulaciones de UNIR, que son titulaciones españolas, reconocidas en toda Europa y reconocidas automáticamente por parte de SENESSI, han sido sometidas a procesos de evaluación rigurosos. No simplemente hemos presentado el título y no lo han aprobado, no. Han sido sometidos a procesos de evaluación rigurosos. Y en esos procesos de evaluación hemos tenido que demostrar, hemos tenido que verificar que se adquieren competencias y habilidades a través de procesos de aprendizaje en las aulas virtuales. Me ha señalado dos grandes maestrías que han tenido gran éxito en UNIR, aquí en el Ecuador. Nosotros tenemos muchos alumnos ecuatorianos que han cursado prevención de riesgos laborales, sistemas integrados de gestión, muchos profesionales que han encontrado en la formación online pues cómo compatibilizar vida laboral y vida familiar. ¿Cómo ha sido el proceso en cambio de adaptación de los docentes? Tal vez no los más jóvenes, pero sí los docentes que tal vez tienen una experiencia mucho más grande, una edad un poco más avanzada, y evidentemente esta adaptación a las nuevas tecnologías, a la virtualidad, a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. ¿Cómo ha sido esto? Pues mire, mi querido Fabricio, nosotros UNIR no hemos tenido ese problema porque nacimos online, hemos sido online y vamos a continuar siendo online. Con lo cual, los profesores que nosotros fichamos en un primer momento ya los socializamos, los formamos para que fueran profesores virtuales, con las competencias y habilidades correspondientes. Y muestra de la generosidad de UNIR es que en este tránsito hacia la digitalización, aquí en el Ecuador hemos formado los profesores virtuales de UNEMI, hemos formado los profesores virtuales de la técnica de Manabí, hemos formado los profesores virtuales de la Católica de Cuenca, hemos formado los profesores virtuales de la técnica de Machala o, por ejemplo, de la Universidad Técnica de Quevedo. Hemos formado los profesores virtuales de la Católica de Guayaquil o, por ejemplo, también los profesores virtuales de la técnica de Cotopaxi. UNIR ha sido pionera y aquí en el Ecuador ha manifestado una gran solidaridad porque hemos sido los que hemos formado casi el 70% de los profesores online que hoy tiene el Ecuador han pasado por la aula virtual de UNIR. Acá me escribe Raúl Mora Rivas y pregunta si la música se puede dar virtualmente cuando es eminentemente práctica. Buenos días, me dice. Pues buenos días también, mi querido amigo, y decirle que nosotros tenemos una serie de maestrías en el campo musical. Tenemos, por ejemplo, musicoterapia, tenemos composición musical, tenemos investigación en el campo musical. Y podríamos seguir ahí, que hay un doctorado para la gente que ha hecho música en humanidades digitales. Se puede hacer virtualmente. Todo depende también de las inversiones que haga una universidad para tener los software correspondientes, las aulas virtuales correspondientes, los profesores capacitados para ello. Pero UNIR tiene toda una rama de música que ha sido desarrollada virtualmente y por la cual han pasado ya más de 5.000 profesionales. No solamente eso, sino que UNIR también ha formado en la mayor parte de los conservatorios de España a la gente que tiene docencia, y lo estamos haciendo también aquí en el Ecuador. Se puede hacer virtualmente. Así lo ha puesto de manifiesto la Agencia de Evaluación Española y se ha acreditado que los profesionales de la música, a través de las nuevas tecnologías aplicadas a la educación, pueden adquirir competencias y habilidades propias de su rama de conocimiento. Todas las universidades, la suya es una universidad especializada en impartir online, pero gran parte de las universidades están también migrando al online, pero manteniendo la presencialidad. Así va a ser, digamos, sí. Va a haber que generarse esta combinación presencialidad, virtualidad, es decir, una modalidad híbrida. Fabricio, sí, caminamos hacia modelos mixtos. Yo vengo, por ejemplo, de estar 2 semanas en Chile, un país también con un sistema educativo de alta calidad, gran desarrollado. Me he reunido con más de 15 universidades, viajando desde Iquique hasta Punta Arenas, y con universidades públicas y universidades privadas. Todas ellas son conscientes de que la pandemia ha marcado un antes y un después. Y eso significa que van a caminar hacia modelos híbridos. Pero yo les decía mucho a mis amigos chilenos, pero esto como en el pisco. Una vez se pondrá 1 onza, otra vez se pondrá 2 y otra vez se pondrá 3. Hay universidades que me dicen, nosotros queremos tener una universidad virtual junto a la presencial, por ejemplo la Universidad de Magallanes. Algo parecido a lo que ha intentado o está intentando hacer aquí UNEMI en el Ecuador. Otras me han dicho, mira, nosotros vamos a seguir siendo presenciales, pero queremos que todos nuestros programas de formación continua vayan por la vía del online. Es el caso, por ejemplo, de la Universidad de los Andes, un referente educativo. Aquí en el Ecuador también lo estamos viendo. Muchas universidades han apostado por lo online, están introduciendo toda una serie
de maestrías online, mantienen la presencialidad. Yo aquí, por lo que insisto, y perdóname Fabricio, insisto mucho en este aspecto, hay que mantener la calidad, tanto en la formación presencial como en la formación online. Y el primer indicador de calidad es que tengamos profesores que estén alineados de la materia que imparten con la formación que han recibido, que sean profesores que estén capacitados en competencias digitales, que están apostando por lo online, tengan unos materiales perfectamente digitalizados que favorezcan el autoaprendizaje, que el alumno no se encuentre solo. Por tanto, sí, caminamos hacia modelos híbridos y cada universidad tendrá que escoger pues cuál es el grado, cuánto pisco en su pisco sour pone, si más virtualidad o menos virtualidad. Doctor, gracias por el tiempo y por la gentileza de habernos acompañado. Fabricio, gracias de verdad, sobre todo por estar en este programa maravilloso que sé que lo oye casi todo el Ecuador, para hablar de educación online de calidad, para hablar de la Universidad Internacional de La Rioja, que es la universidad online del Ecuador, donde ya tenemos más de 30.000 egresados y donde seguimos formando a profesionales de primer nivel que se quieren enfrentar a los retos que marca una sociedad donde la formación no acaba nunca. Muchísimas gracias. Gracias a nuestro invitado, el doctor Manuel Herrera, director académico de Relaciones Internacionales de la Universidad de La Rioja, UNIR, aquí en nuestro espacio. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.